Hacemos, hermanos, nuestra fe con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos a la casa del Señor en este tercer domingo de Cuaresma. Seguimos este camino hacia la celebración de la Pascua, este camino marcado, como ya sabemos, por la conversión, por el arrepentimiento, por profundizar en nuestra fe y en nuestro camino hacia Jesucristo. Ofrecemos esta Santa Comunión al Señor siempre, como cada celebración, para alabanza y gloria de su santo nombre, y siempre también en súplica, para que su misericordia sea derramada sobre su pueblo y este tiempo de Cuaresma sea de beneficio para nuestras almas, para bien de la Iglesia. También, como pueblo de Dios, le ofrecemos al Señor nuestras súplicas y oraciones en esta celebración, acordándonos de la Iglesia universal, la Iglesia en toda la tierra y sus ministros fieles, especialmente nuestros hermanos perseguidos y los hermanos que están en aflicción y en padecimiento. Especialmente nos acordamos y ponemos delante del Señor a los hermanos que están en el contexto de la guerra ahora mismo en Medio Oriente, ¿no? Hermanos que están siendo pues bastante afligidos, perseguidos y oprimidos por todos los bandos que están allí en medio de involucrados en la guerra, ¿no? Son los cristianos, el pueblo cristiano especialmente aplastado allí en esa situación, pero por supuesto oramos por todos los que están siendo afectados por esta guerra, especialmente pues los niños y aquellos que están en situaciones especialmente complicadas, ¿no? Oramos también, hermanos, de forma especial por el hermano Roberto Rich en Perú, es un misionero de muchos años trabajando allí en el sur y está bastante enfermo, con problemas de salud bastante graves, y oramos por la vida del hermano Roberto y porque el Señor pues le sustente y le dirija en estos momentos complicados a él y a su familia. Tenemos también nuestras oraciones a los gobernantes y autoridades y a los servidores públicos, ¿no? Aquí en España, en Perú y en cada lugar, para que lo hagan con temor de Dios, y por supuesto también en oración y en acción de gracias por los hermanos que han partido a la presencia del Señor. Vamos ahora, hermanos, a acercarnos a la palabra de Dios y pedirle al Señor que
dirija nuestro entendimiento y nuestros corazones para meditar en su santa palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendice tu santa palabra en nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento y ancla, Señor, tu palabra en nuestro corazón para que sea vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Evangelio de este domingo lo tenemos en el Evangelio de San Juan, que hemos leído en el capítulo 4, y nos va a llevar a considerar el encuentro de Jesús con una mujer pues muy particular, con la samaritana. Así que vamos a ir al pasaje del Evangelio en el capítulo 4 y vamos a leer estos versículos del contexto inmediato, ¿no? Nos dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Recordando un poquito el contexto inmediato, el Señor Jesús ha tenido ese encuentro con Nicodemo antes. Recordad que él allí está en medio de los judíos y este fariseo viene a él de noche porque Jesús no estaba bien visto por los demás, y Nicodemo le hace preguntas espirituales. Jesús le habla, haciendo un gran resumen, de la necesidad de nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu, ¿no? Todo ese capítulo va a hablar de lo que es venir a Cristo y ser bautizado, ¿no? En Cristo. Jesús está hablando del bautismo cristiano, de venir a ser unidos a Cristo por medio de esa fe y con el sacramento del bautismo, y empezar una vida nueva en Cristo. Esto en ese momento para ellos era pues algo desconocido, ¿no? Pero la idea del bautismo era bastante conocida, o la práctica de los bautismos era bastante conocida. Por eso vemos que en todo ese capítulo 3 y 4 se habla mucho acerca del bautismo, ¿no? Tanto de lo que Jesús le dice a Nicodemo, como del hecho de que Juan también estaba bautizando en los alrededores, ¿no? Y al final de ese capítulo 3 se muestra que hay una controversia alrededor de Cristo, alrededor del bautismo que daba Juan y del bautismo de Cristo, porque ya los discípulos de Cristo bautizaban durante el ministerio de Jesús. Eso es lo que vemos aquí. Aunque por supuesto luego ya en el mandamiento final de Cristo resucitado, ya viene el bautismo cristiano plenamente como la iniciación de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que el mismo Juan Bautista, ¿no? Al final del capítulo 3, él dice claramente, ¿no? Jesús es el Cristo, no yo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿no? En otras palabras, está dándole la plena validez al ministerio de Cristo y al bautismo de Cristo como superior al suyo. Con todo este contexto inicia el capítulo 4, en el cual nos dice que Jesús se dio cuenta, ¿no? Y había oído decir que los fariseos, ¿no? Dicen: oye, Jesús bautiza y hace más discípulos que Juan. Y Jesús sale de esa región, probablemente porque se iba a desatar una persecución hacia él. Probablemente. Y él sale hacia el norte para volver otra vez hacia la región de Galilea, desde Judea. Él geográficamente tenía que atravesar Samaria, ¿no? Tenía que atravesar Samaria. Otra ruta era bordearla, pero la ruta más directa era atravesarla. Los judíos muchas veces, para no contaminarse con los samaritanos, bordeaban, ¿no? Una ruta más larga, pero dice que a Jesús le era necesario atravesar Samaria. No nos dice por qué le era necesario, pero muchos intérpretes de la escritura, desde pues, principios, ¿no? del cristianismo, han entendido que esa necesidad era algo más espiritual que físico. Es decir, Jesús tenía la necesidad de ir a Samaria para predicar allí, para tener ese encuentro con esta mujer que vamos a ver a continuación. Así el versículo 5 nos dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Esa zona era pues Siquem, donde Jacob compró esa tierra, ¿no? Cuando fue a su encuentro con su hermano Esaú,
y después esa tierra es donde José mismo fue enterrado, ¿no? Y en esa zona pues Jacob también abrió un pozo y allí tuvo, digamos, para dar sustento y agua a los suyos, ¿verdad? Y esa zona pues los samaritanos se la apropiaron. Pero ¿quiénes eran los samaritanos, no? Los samaritanos es un pueblo realmente mezclado, ¿no? Del cual se hace referencia después de que el pueblo del norte fuese llevado al cautiverio por Asiria, ¿no? Son aquellos que fueron del reino del norte llevados al cautiverio y se mezclaron con los asirios, se casaron con las mujeres del otro pueblo y por lo tanto eran una mezcla de paganos con judíos. Al ser una etnia, una raza mezclada, eran rechazados por los judíos puros, ¿no? Su aparición la vemos en la época de Nehemías, de Esdras, cuando se está reconstruyendo el templo. En ese momento aparecen algunos personajes de estos samaritanos que se oponen a la reconstrucción de el templo, de las murallas, ¿no? También de la ciudad. Aparecen como enemigos de esa reconstrucción. ¿Por qué motivo? Porque estos judíos mezclados, vamos a llamarle así, ya habían edificado su propio templo y habían creado su propio sacerdocio y su propia liturgia en otro lugar, en el monte de Gerizim, allí en Samaria. Es decir, ellos que salieron y se mezclaron, crearon o mantuvieron, digamos, su propia adoración al Dios de Israel. En realidad, ellos creían en el mismo Dios, el Dios de Israel, afirmaban la Torá, la ley, pero ellos habían creado un culto paralelo y en un lugar paralelo que no era el templo de Jerusalén. Entonces había una gran rencilla entre los judíos puros, digamos, que adoraban en Jerusalén, en el templo reconstruido, y los samaritanos que habían pues restablecido o creado realmente un culto paralelo en el monte de Gerizim. Para ellos el monte de Gerizim era principal y se burlaban y despreciaban el culto y la liturgia y la adoración y el sacrificio y el sacerdocio del templo legítimo de Jerusalén. Entonces, fijaos esta situación, ¿no? Entonces, los judíos puros, digamos, de Jerusalén, ellos rechazaban a los samaritanos como peor que perros, ¿no? Los veían incluso peor que los gentiles, ¿no? Porque eran una mezcla, ¿no? Una mezcla horrible, digamos, ¿no? Ese es el contexto de lo que eran los samaritanos, ¿no? Y cuando Jesús va a este lugar, ¿no? Nos dice que en el versículo 6 que Jesús estaba allí en esa zona del pozo de Jacob, ¿no? Y Jesús estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, es decir, era el mediodía, ¿no? Era cuando pega el sol fuerte en esa zona. Y en ese lugar está el Señor cansado, lo cual nos muestra su verdadera humanidad. Jesús es el Verbo eterno, Dios desde la eternidad, pero que asume una naturaleza humana verdadera. Y aquí le vemos en estas propiedades naturales de la humanidad. Él está cansado y sediento. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues fijaos, ¿no? Viene esta mujer a esta hora del día pegando el sol y vemos que viene sola. Esto no era común, no era la práctica común en esos tiempos, ¿no? Y en estas zonas del oriente. Nadie iba normalmente a sacar agua al mediodía, que era la hora más dura, era cuando pegaba el sol, o se iba muy temprano o se iba ya al final del día. El hecho de que esta mujer viniese así y viniese sola, porque también solían ir a veces en grupo, ¿no? Esto nos muestra que esta mujer era peculiar, o sea, esta mujer iba a esa hora porque muy probablemente, con lo que veo más adelante, era una mujer que vivía en el ostracismo, ¿no? Era una mujer que estaba siendo rechazada, ¿no? ¿Por qué? Por un estilo de vida pecaminoso que tenía esta mujer en medio de los samaritanos. Entonces, es muy probable que Jesús esté yendo en este momento a encontrarse justamente con esta mujer
para llamarla a la salvación, para llamarla al arrepentimiento y utilizar a esta mujer que era pues rechazada por todos, pero utilizar a esta mujer convertida como también testigo de la salvación que hay en Cristo. Bueno, vamos a ver esto un poco más adelante, pero inicialmente viene esta mujer, se encuentra allí con Jesús y Jesús tiene la iniciativa de hablar con ella y no solamente hablar con ella, sino pedirle agua, dame de beber. Los discípulos, nos dice el pasaje, se habían ido a la ciudad a comprar para comer. Ahora la mujer que le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fijaos la conciencia que tiene la mujer ante las palabras de Cristo. Es decir, la respuesta es ¿cómo? ¿Por qué me estás hablando? ¿No? ¿Por qué te diriges a mí y me pides agua si yo soy una mujer samaritana? ¿No? Y los judíos y los samaritanos no se tratan, hay un rechazo visceral entre ambos, ¿no? No hay trato. Los judíos consideraban que cualquier tipo de contacto con los samaritanos les contaminaba, ¿no? Ellos tenían luego que purificarse de tener contacto con algún samaritano. Entonces era imposible que comieran con ellos, era imposible que tocaran incluso objetos de ellos, era imposible que bebieran incluso de algo de ellos, ¿no? Había un rechazo muy grande hacia ellos. Pero ahora Jesús le responde y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La respuesta de Jesús trasciende, por supuesto, a lo material. Esta mujer se está, obviamente, en la conversación inicial, se está centrando en el agua física del pozo. Pero Jesús lo que está haciendo es entablar una conversación con esta mujer para llevarla a una conversación espiritual. Está llevando a esta mujer a las cosas eternas y espirituales a través de una charla común como es, tengo sed, dame de beber. Él le dice, si tú conocieras el don de Dios, es decir, no te estoy hablando de un agua física, no te estoy hablando del agua que se bebe para saciar la sed del cuerpo. Le dice, si conocieras el don de Dios, ¿qué es lo que Dios te da? Si tú conocieras cuál es el regalo de Dios, se va a referir al Espíritu Santo, ¿no? Al don de Dios que nos da en Cristo, lo que marca la nueva alianza, el nuevo pacto con el Señor, aquello que sacia la verdadera sed del Espíritu. Por eso le dice, si conocieras el don de Dios, y no solo el don que da Dios, el regalo que da Dios, sino también quién es el que te dice dame de beber. Es decir, si tú conocieras quién soy yo, le está diciendo Jesús a la mujer. Si tú supieras que yo soy el Cristo, que yo soy el que te puede dar esa agua que va a saciarte plenamente, tú pedirías, tú le pedirías, y Él te daría el agua viva. Ese es el don de Dios, el agua viva. Agua viva podía interpretarse de forma también totalmente material y física como el agua que brota de una fuente natural. Pero Jesús obviamente está llevando sus palabras a un nivel trascendente, a un nivel elevado, en el que el agua viva se refiere efectivamente al Espíritu Santo, ¿no? Acordaos cuando en el mismo Evangelio de Juan, en la fiesta, Jesús dice, ¿no?, que Él les va a dar esa agua viva que es el Espíritu, ¿no? El agua que brotará desde el interior, y ese es el Espíritu Santo que obra desde el corazón. Ahora la mujer le vuelve a decir, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Como digo, la mujer está interpretando otra vez agua viva como el agua que brota de un manantial, pero agua física, ¿no? Y le dice, ¿cómo la vas a sacar, Señor? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua física, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, que brote para vida eterna. Jesús está claramente manifestándole a esta mujer que el agua de la que él habla no es el agua física. Y esto es una realidad que experimentamos hasta el día de hoy. Al igual que esta mujer, el ser humano tiene una sed profunda que nada de esta vida puede saciar. Y eso es lo que Jesús le está intentando decir a esta mujer. Hay una sed física, una sed de agua física. También hay una sed de anhelos, de cosas de esta vida. Anhelos que pueden saciarse con pequeñas cosas de esta vida. Pero hay una sed verdaderamente profunda, que es la sed de Dios, la sed de la eternidad. Y esa sed solamente la puede saciar Cristo por el Espíritu Santo que nos da. Esa sed, que es el anhelo más profundo del alma humana. En Eclesiastés dice que la eternidad está escrita en el corazón del hombre. Es decir, el ser humano tiene las huellas de Dios en su naturaleza. Y el ser humano anhela profunda y espiritualmente la eternidad y anhela a Dios, aunque no lo quiera reconocer. Ese anhelo solamente se sacia, esa sed solamente se sacia cuando nos unimos a Cristo y recibimos el agua viva del Espíritu Santo, el don de Dios. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a esta mujer. Toda la sed que podemos tener de otras cosas de esta vida es temporal, es totalmente efímera. Podemos satisfacer la sed de cositas de esta vida, pero nada de eso nos va a llenar. Es por eso que el que encuentra a Cristo ha encontrado la perla del gran precio, ha encontrado realmente aquel que ha saciado esa búsqueda espiritual que tenía. Por eso el ser humano se enreda en miles de religiones falsas, en miles de sectas y grupos espiritualistas, buscando saciar una sed que no podrá saciarla sino solamente con el Espíritu Santo, que es el don de Dios que nos da por Jesucristo. Cristo está confrontando a esta mujer acerca de la búsqueda que hay en su corazón. Como vamos a ver, esta mujer tenía una vida disoluta, una vida que estaba en adulterio. Vamos a verlo ahora. Y eso nos muestra que esta mujer estaba buscando saciar algo en su alma, en una búsqueda en pecados y en deleites y en cosas de esta vida, y cambiaba de uno a otro, buscando saciar algo, ese algo que está buscando, saciar esa sed que tiene, solamente se da por el Espíritu Santo, por medio de Cristo. Jesús le está mostrando que ella necesita saciar algo que no lo va a saciar ningún pecado, que no la va a saciar ninguna persona, que no la va a saciar nada de lo que pueda buscar en esta vida. Solo Dios puede saciarlo. La mujer le dice, versículo 15, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer sigue con la mente en las cosas de esta vida, fijaos, ¿no? Jesús le está intentando llevar a lo trascendente y la mujer sigue anclada en lo que le sacia y lo que le conviene aquí en la vida. Qué peligro y qué triste cuando nos vemos reflejados en esto, cuando el Señor nos quiere llevar a lo trascendente. Jesús nos quiere llevar a sus pies, a lo espiritual, a lo glorioso, y nosotros seguimos con la mente entenebrecida, con el corazón duro y con los pies fijos en esta tierra. Seguimos apegados a los anhelos de esta vida, a los placeres de este mundo,
al pecado que nos tienta, que nos enreda, a las vanidades que nos ofrece este mundo, a los afanes de esta vida. Y queremos tercamente seguir aquí, amarrados, cuando Cristo nos está queriendo llevar a lo trascendente. Qué triste cuando tenemos esa actitud, pero Jesús es paciente y está tratando con esta mujer paso a paso, de forma delicada, pero también de forma clara, como vamos a ver ahora. Dame esa agua, dice la mujer, para que no venga aquí yo más a sacarla. Es un trabajo pesado sacar esta agua. Y yo tengo que venir aquí porque tengo que saciar esta sed. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué respuesta más concreta y fuerte de Cristo? ¿Qué tiene que ver el marido aquí? ¿Qué tiene que ver esta respuesta que Jesús le está dando a la mujer ante la petición de la mujer? Jesús le ha dicho, si tú supieras quién soy y me pedirías el agua viva, yo te la daría y será el Espíritu Santo. Pero ahora que la mujer le dice, dame el agua, Jesús le está poniendo una condición. Jesús le está diciendo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús es Dios. Y Jesús sabe que esta mujer no está viviendo en orden. Jesús le está anunciando el Evangelio a esta mujer. Pero esta mujer tiene que comprender que el anuncio del Evangelio implica hablar del pecado, hablar de la conversión, hablar de la necesidad de estar convicto de pecado. Tienes que estar convencido de que necesitas ser reconciliado, de que tienes que darte la vuelta y renunciar al pecado para volverte a Cristo reconociéndole como Señor. Y Jesús está llevando a esta mujer a la condición de reconocer su condición de pecado y llevarla a la conversión. La mujer responde y le dice, no tengo marido. Y la respuesta de la mujer es escueta. Ella simplemente dice, no tengo marido, pero no da más explicaciones, porque no le conviene, obviamente. Pero Jesús, que sabe todo, va más allá y le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fijaos, la omnisciencia de Cristo. Antes le hemos visto a Jesús con sed y cansado, su humanidad. Y ahora vemos a Cristo y su omnisciencia. Todo lo sabe, vemos su divinidad. Qué precioso. Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Y ahora Jesús le dice a esta mujer algo que obviamente él humanamente no tendría cómo haberlo sabido, pero Jesús le dice, por supuesto que no tienes marido, porque 5 has tenido. Has cambiado 5 veces de marido, le está diciendo a esta mujer, y con el que vives ahora no es tu marido. En otras palabras, esta mujer estaba viviendo en una condición escandalosa de adulterio, ¿no? Una condición escandalosa de adulterio. Y por este motivo esta mujer estaba en medio de Samaria, que también los samaritanos tenían las mismas normas morales y la ley de Moisés. Por supuesto, esta mujer estaba siendo excluida, ¿no? Y viviría realmente pues en ostracismo y con una muy mala reputación en medio de los samaritanos. Pero es a esta mujer a la que Cristo ha escogido para tener este encuentro y para llevar el Evangelio por primera vez a los samaritanos. Yo quiero que veamos aquí que Cristo ha salido de estar con los judíos, rechazado por los judíos, y él va a los de Samaria, a los samaritanos, a los excluidos, a aquellos que son rechazados, y dentro de ellos va a la persona más rechazada, a la que incluso los samaritanos aborrecen y marginan. Por eso Jesús dice, yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. A ellos he venido a llamar al arrepentimiento, no a los justos.
El enfermo es el que necesita el médico y no el que está sano. Estamos viendo el corazón de misericordia de Cristo, de ir y alcanzar al perdido, de llevarle el mensaje de la salvación. Y como vemos, ese mensaje no es ir al pecador y decirle, Dios te ama, todo está bien, todo está bien. Tú puedes venir al pueblo de Dios sin ningún problema, no tienes que cambiar nada. Eso no es lo que hace Cristo. Cristo está en medio de los pecadores para mostrarles el camino de la salvación, para llamarles al arrepentimiento. ¿Dónde vemos el amor de Cristo? En que Cristo va y alcanza al perdido, pero le dice la verdad. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas arrepentirte, mujer, porque efectivamente no tienes marido, porque 5 has tenido y ahora vives con uno que no es tu marido. Reconoce tu pecado. Conviértete. Tienes que estar convencida de que estás en pecado y necesitas el agua viva que yo, solamente yo, te puedo dar. La mujer va a responder intentando evadir el tema otra vez. Pero vamos a ver una vez más la paciencia de Cristo en su trato con, no solo con esta mujer, sino con nosotros. ¿Cuánto tiempo trata el Señor en nuestras vidas con nosotros para que nos arrepintamos y vayamos progresivamente apartándonos tantas veces de cosas que todavía persiguen y dañan nuestra vida? La mujer le dice, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Y la mujer ahora se va a hablar de la adoración, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer se va un poquito por las ramas, es decir, quitando la mira de su propia condición y de su pecado, y desvía un poco la atención hacia la adoración. Jesús no deja esto sin respuesta tampoco, porque Jesús le deja claro a esta mujer que realmente los judíos eran los que tenían el culto legítimo en Jerusalén y los samaritanos tenían un culto que era ilegítimo. Pero Jesús trasciende más allá de esto y le dice, la hora es, o la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Le dice Jesús, viene la hora cuando no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén, sino que se adorará al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y a qué se está refiriendo? Por supuesto, el Señor se está refiriendo a la transición que hay entre la antigua alianza y la nueva alianza. La antigua alianza, el antiguo pacto, estaba centrado en el culto y el sacrificio que se ofrecía en el templo físico de Jerusalén. Y todos los judíos tenían que ir a Jerusalén en las fiestas a ofrecer el sacrificio, la adoración en un solo lugar físico. Pero en la nueva alianza, en la iglesia, la vida de la iglesia ya no es así. Los santos padres de la iglesia desde el principio entendieron esto claramente. Hicieron referencia a Malaquías 1. En Malaquías 1 hay una profecía en la que el Señor dice que en todo lugar se ofrecerá, dice el Señor, a mi nombre, incienso y ofrenda limpia, ¿no? Desde donde nace hasta donde se oculta el sol. En todo lugar se ofrecerá a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Esta profecía es rara,
porque en el pensamiento judío el lugar donde se ofrecía el incienso y el sacrificio era el templo físico. Pero en la profecía dice ya no en un lugar, sino en todo lugar. Es decir, el sacrificio de alabanza, la adoración a Dios se ofrecerá ya no en un solo lugar, sino en muchos lugares. Y esa es la realidad de la iglesia, porque ahora el templo de Dios es el lugar donde cada pueblo, cada manifestación de la iglesia local, del pueblo de Dios, se reúne en diferentes lugares y se constituye en templo. Se constituye en el lugar de la adoración espiritual al Señor. Y es el culto cristiano, la celebración de la Eucaristía, cuando nos acercamos al sacrificio de Cristo, donde estamos ofreciéndole a Dios nuestro sacrificio espiritual. Estamos ofreciéndole a Cristo nuestro culto espiritual, el culto que Él promete y dice a esta mujer. A Dios se le adora en espíritu y en realidad, en verdad. Ya no son las figuras del Antiguo Testamento, es la realidad a lo que apuntaba el Antiguo Testamento, es decir, a la realidad del sacrificio consumado de Cristo y de esa ofrenda perfecta, del Cordero perfecto. Esa es la adoración espiritual alrededor de la cual la iglesia se reúne en cada lugar y se constituye templo. Qué preciosa la referencia que hace Jesús hacia el culto que la iglesia tiene hasta el día de hoy. Ahora, en medio de toda esta conversación, la mujer una vez más intenta zafar y le dice: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella dice: bueno, cuando venga ese Mesías prometido, que ellos también esperaban, ya Él nos dejará claro todo, acerca de la adoración y acerca también de mi condición personal. Pero ahora Jesús le dice clarísimamente: yo soy el que habla contigo. Es decir, Jesús le está diciendo: yo soy el Cristo. Y ante esta declaración la mujer queda totalmente desarmada. Totalmente desarmada. Y ahora vamos a ver su actitud. Pero el pasaje nos muestra aquí en un paréntesis que llegan los discípulos de Jesús de haber ido a buscar qué comer y se quedan maravillados de verle que hablaba con la mujer, porque no era bien visto para los judíos estar hablando a solas con una mujer y menos con una samaritana, pero tanto respetaban a Jesús que se quedaron callados y no dijeron nada. Ahora la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fijaos la actitud de la mujer. La mujer ya ha quedado realmente desarmada por las palabras de Cristo y en su corazón ella está sintiendo que aquí hay algo realmente trascendente y ella suelta allí su cántaro, el propósito por el que esa mujer llegó allí. La mujer llegó allí para llevar el agua, pero ha quedado impactada por esto y ha soltado allí su cántaro y se ha dado la vuelta y ha ido a decirle a los de la ciudad: ¿no será este el Cristo? Porque me ha dicho todo lo que he hecho. Esta mujer en ese momento ya le estamos viendo una actitud de reconocer su pecado. Porque es como ir delante de los demás y decir: allí hay alguien que puede ser el Cristo porque me ha dicho todos mis pecados, me ha dicho todas mis vergüenzas, ¿no? Y ya estamos viendo, repito, cómo Jesús trata con nuestros corazones, muchas veces de una forma tan paciente ante nuestra dureza, para llevarnos al arrepentimiento. Y aquí estamos viendo un proceso en la vida de esta mujer. El Evangelio no siempre es ir directamente con una lanza y atravesar a una persona, ¿no? Y decirle ¡fua! Directamente, ¿no? Estamos viendo a Jesús tratar pacientemente con el alma de esta mujer para hacerle ver su pecado, su condición, mostrarle quién es Él, mostrarle que Él es realmente el Cristo, para que esta mujer le reconozca como el Cristo, entienda su pecado y esté dispuesta a renunciar a su pecado para seguir a Cristo en obediencia. Ese es el proceso con el que Jesús trata en nuestras vidas. Muchas veces incluso
habiéndonos vuelto a Cristo, ya convertidos a Él, todavía el Señor sigue tratando a lo largo de nuestras vidas el arrepentimiento. Nuestra conversión es algo continuo. El Señor nos sigue limpiando de cosas a lo largo de nuestra vida. El Señor sabe tratar con nuestros corazones. A veces nosotros como humanos somos mucho más duros y mucho más cuadriculados que Jesús, ¿no? Jesús está tratando sabiamente con esta mujer para llevarla a sus pies, evidentemente. Y fijaos, curiosamente a través de ella, alcanzar a todos los samaritanos. Esto es una cosa maravillosa de cómo Jesús actúa en su misericordia. Bien, ahora con sus discípulos, ¿no? Y no voy a entretenerme mucho en esto, el pasaje es muy largo. Los discípulos le habían traído comida al Señor, ¿no? Y le dicen, come. Pero ahora Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿no? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús brevemente le está diciendo a sus discípulos, vosotros, como mis discípulos, tenéis que comprender que la misión es mucho más trascendente que lo material. De igual manera, la comida no es lo físico, no os centréis en lo físico. Mi comida, dice Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Ahí es donde está el corazón de la misión de Cristo, pero también va a ser el corazón de la misión vuestra. Lo que Jesús les está diciendo es, los campos están listos para segarlos. Vosotros no habéis trabajado en ellos, pero vosotros vais a ser llamados a segar, a recoger el fruto de aquellos campos. Y entre esos campos están los samaritanos. Es lo que Jesús les está mostrando a sus discípulos. Entre el fruto de los que van a venir a los pies de Cristo, no solamente están los judíos, están los samaritanos y estarán los gentiles. Otros han trabajado, los profetas, ya han anunciado, ya ha venido la palabra, se han preparado los campos, también con el ministerio de Cristo mismo, pero ahora esos campos tienen que ser cegados a través del Evangelio. Jesús está abriendo los ojos a sus discípulos acerca de que la misión no es solamente pequeñita entre los judíos, es una misión que alcanza a todas las naciones, la promesa de Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y no solamente los judíos. Y finalmente nos dice el versículo 29, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Fijaos, que esto para nosotros nos es sencillo de leer, pero para los judíos esto era algo tremendo. Es decir, esos samaritanos habían oído a la mujer que ya venía a anunciarles que este podía ser el Cristo porque le había mostrado sus propios pecados, y esta mujer ya tiene otra actitud, ella misma tiene otra actitud, pero en medio de su lucha, de la lucha con su propia conciencia y con su propio pecado, va y les anuncia a Cristo. Vemos cómo Cristo nos utiliza incluso sucios tantas veces para anunciar su misericordia, ¿verdad? Y vienen estos hombres y creen porque creyeron a la palabra de esta mujer. Es una obra del Espíritu Santo todo esto, ¿no? Una maravilla, ¿no? Y le ruegan a Jesús que se quede con ellos. Fijaos, la enemistad entre judíos y samaritanos está siendo superada en ese momento por la persona de Cristo y por la obra del Espíritu.
Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos une de todo pueblo y de toda nación. Y esto nos enseña que nunca debemos despreciar, ¿verdad?, a ciertos grupos, colectivos, personas, naciones, razas. Nunca debemos considerar, no, ellos no son dignos de Cristo. Jesús nunca ha enseñado eso, ¿no? Nosotros debemos, al contrario, llevar el amor de Cristo y el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Dios tiene pueblo en medio de todos los grupos y debemos llamar al arrepentimiento y hacer como Cristo. Cristo se quedó con ellos 2 días y comió con ellos. Esto era impensable para un judío. Impensable para un judío. Pero Cristo lo hizo y Cristo se lo enseña a sus discípulos para que ellos también sepan que el Evangelio es para todos los que son llamados en arrepentimiento y en fe. Para todos, con las condiciones del Evangelio, pero debe alcanzar a todos, sin distinción. Y creyeron muchos más, nos dice, por la palabra de él. Es decir, oyendo a Cristo, creyeron muchos más. Y le decían a la mujer, fijaos, hablan ya con la mujer incluso, esa mujer que era despreciada también. Ahora la misma mujer está en medio de los que oyen y han creído. Esta mujer está ahora verdaderamente comprendiendo quién es Jesús y podemos suponer por todas estas palabras que esta mujer está siendo convencida de su pecado y llevada a la salvación en Cristo con una conversión genuina. Cristo está tratando también con esta mujer que ahora es parte de este grupo de los que creen, reciben, oyen y que van a querer obedecer. Porque estos hombres le dicen, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué bonito. En el Evangelio de Juan vemos que no son los primeros, o sea, los judíos no son los primeros que reciben a Jesús gozosos. Los samaritanos son los que lo reciben. De hecho, en los evangelios casi no encontramos una expresión de parte de los judíos así, que reconozcan a Jesús como el Salvador del mundo, el Cristo, y son los samaritanos, aquellos excluidos, quienes lo hacen. Tengamos ese mismo corazón del Señor Jesucristo, de acercarnos con ese amor y verdad para anunciar el Evangelio sin rechazar o sin excluir a nadie de ese mensaje de salvación. Reconozcamos que solamente en Jesús está el agua viva. Nadie más va a saciar nuestra sed, esa sed profunda del alma, sino solamente Jesús por la obra del Espíritu Santo. Si tú estás buscando y buscando y buscando realizarte y saciar tu sed y los anhelos y lo buscas con las cosas de esta vida, no vas a encontrarlo jamás. Solo Cristo, solo el Espíritu Santo en nosotros es lo que va a saciar esa profunda búsqueda, sed y hambre de nuestras almas. Alegrémonos porque como iglesia podemos celebrar ese culto espiritual, como lo estamos haciendo aquí, celebrando en ese culto precioso donde Cristo y su sacrificio es el centro, esa Santa Eucaristía donde Cristo realmente está con nosotros y ofrecemos ese culto espiritual que es aceptable a Dios Padre. Gracias al Señor por esta maravilla. Así que, hermanos, animemos nuestros corazones y seamos también como el Señor Jesús y sigamos esa exhortación de trabajar para cegar aquello que otros ya han cosechado. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, que sigamos teniendo una cuaresma de profundizar en nuestra fe, llenos de una búsqueda profunda del Señor con ayuno, oración y misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.